La pregunta que te agota cada noche: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Buscas una lógica que justifique este dolor, una razón para el caos. Le preguntas a Dios una y otra vez, y su silencio te confunde. Te hace sentir que quizás no te escucha, o peor, que no le importas. Pero déjame revelarte una verdad. Dios no quiere que sigas preguntando ¿por qué? Quiere que empieces a entender ¿para qué? Porque tu situación actual no es un castigo, es una preparación. Llegaste aquí porque hoy es el día en que tu perspectiva va a cambiar. No es casualidad, es una cita divina. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a mostrarte las 3 señales inequívocas de que Dios te está preparando para algo mucho más grande de lo que imaginas. Quiero pedirte un favor que bendecirá a muchos. Apoya este mensaje con tu like y un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase: Dios me está preparando. Al escribir esto, no estás negando tu dolor, estás dándole un propósito divino. Es tu manera de decirle a Dios y a ti mismo que confías en su proceso, incluso sin entenderlo por completo. Capítulo 1. La verdad detrás del silencio de Dios. Sé exactamente cómo se siente. El eco de esa pregunta, ¿por qué?, rebotando en las paredes de tu habitación en medio de la noche. Se siente como un grito en un vacío, una oración que choca contra un cielo de bronce. No es solo una pregunta, es el peso de tu cansancio, la suma de tus lágrimas, la manifestación de un corazón que intenta desesperadamente encontrarle sentido a lo que no lo tiene. Y cuando la única respuesta que recibes es el silencio, la mente empieza a jugar en tu contra. ¿Hice algo mal? ¿Me abandonó Dios? ¿Acaso mi fe no es suficiente? Quiero que sepas algo y lo escuches en lo profundo de tu espíritu. No estás loco por sentirte así. No estás perdiendo la fe por dudar en medio del dolor. Estás siendo humano. Estás en medio de un proceso que es tan antiguo como la misma fe. La mayoría de nosotros hemos aprendido una teología de la comodidad, una en la que Dios es un solucionador de problemas instantáneo. Oramos y Él responde. Pedimos y Él nos da. Pero la Biblia no nos muestra eso. Nos muestra a un Dios que a menudo trabaja en el silencio, en la espera, en el proceso. Y aquí está la primera revelación que necesitas recibir hoy, la que comienza a cambiarlo todo. Lo que tú percibes como el silencio de Dios no es ausencia, es concentración. Cuando un cirujano está en medio de una operación a corazón abierto, no está conversando, está concentrado. Su silencio es una señal de su máxima implicación. Cuando un maestro artesano está dando forma a su obra más preciada, no hay ruido innecesario, hay un enfoque absoluto. Lo que sientes como el silencio de Dios es, en realidad, el sonido de su mano trabajando en ti. Él no te está ignorando. Está tan profundamente involucrado en tu transformación que todo lo demás se desvanece. No quiere que sigas preguntando ¿por qué? Porque esa pregunta te mantiene anclado al dolor del pasado. Quiere que preguntes ¿para qué? Porque esa pregunta te impulsa hacia el propósito del futuro. Tu situación no es un punto final, es un campo de entrenamiento. Capítulo 2. El propósito oculto en el proceso. Para entender el para qué de Dios, debemos dejar de mirar nuestras circunstancias con ojos humanos y empezar a verlas con una perspectiva divina. Debemos atrevernos a creer que hay un propósito mayor detrás del telón de nuestra realidad inmediata. Piensa en esto con profundidad. Para ti, el pozo oscuro y húmedo al que fue arrojado José era una tumba prematura, el final de sus sueños, el símbolo de la traición más cruel.
Podía sentir el frío de la tierra húmeda pegándose a su piel, la desesperanza de una oscuridad tan absoluta que no podía ver sus propias manos, el eco burlón de las risas de sus hermanos mientras se desvanecían. Era un lugar de muerte, un agujero de olvido. Pero para Dios, ese pozo era simplemente la primera parada en el intrincado camino hacia el palacio de Egipto, una transición necesaria e ineludible para posicionarlo como el Salvador de naciones enteras. Para ti, los 40 años que Moisés pasó en el desierto, pastoreando ovejas que no eran suyas, eran un exilio humillante y un desperdicio monumental. El príncipe de Egipto, educado en toda la sabiduría de la corte, el hombre que una vez caminó por pasillos de mármol, ahora reducido a un simple pastor en una tierra árida y sin nombre. Cada día era una repetición del anterior, el sol abrasador, el polvo, la soledad. Era un castigo por su error, una vida de potencial perdido, pero para Dios el desierto era la universidad del espíritu. Era el lugar donde un hombre impaciente, orgulloso y acostumbrado al poder del imperio, aprendería la mansedumbre de una oveja, la paciencia de las estrellas y la dependencia total en la provisión divina. Se estaba graduando, no para gobernar con la fuerza de un faraón, sino con la autoridad humilde del cielo, preparado para guiar a su pueblo. Y el ejemplo supremo, para ti, para los discípulos, para cada seguidor de Cristo en ese Viernes Santo, la crucifixión era la derrota más catastrófica y devastadora de la historia, el fin de toda esperanza. Ver al Maestro ensangrentado, humillado, clavado en una cruz entre ladrones, era la prueba irrefutable de que todo había sido en vano. El silencio de Dios era ensordecedor. Pero para Dios, ese madero era el altar de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Era el momento exacto en que se estaba tejiendo la redención para toda la humanidad a través del acto de amor más grande jamás concebido. Dios siempre, siempre está trabajando en una escala mucho mayor de la que podemos percibir. Él está conectando puntos en un mapa celestial que nosotros ni siquiera sabemos que existe. Tu prueba actual no es un evento aislado y sin sentido. Es una pieza crucial, estratégicamente colocada en el gran rompecabezas de tu destino. Y aquí es donde debemos sumergirnos en una de las metáforas más poderosas de la Escritura y de la vida misma, para que puedas visualizar lo que te está sucediendo. La forja de una espada. Nadie, ningún herrero, toma un pedazo de metal sin valor y lo convierte en una espada legendaria, digna de un rey, sin un proceso de una intensidad casi inimaginable. Y tú, en este momento, estás en la forja del maestro herrero. Capítulo 3. La forja de tu destino. Imagina conmigo el taller del maestro. El aire está cargado con el olor del carbón y el metal. Lo primero que hace el herrero no es dar forma, sino purificar. Toma el trozo de metal que eres tú, con todas tus imperfecciones, tus debilidades, tus miedos y las impurezas del pasado, y lo somete al fuego más ardiente. No es un calor agradable y reconfortante, es un horno rugiente, un calor blanco que parece que va a consumir tu misma esencia, que amenaza con disolverte hasta que no quede nada de ti. Este fuego, que es tu prueba, no es para aniquilarte. Su propósito es purificarte, es quemar la escoria. El orgullo que te impide depender de Él, el miedo que paraliza tu fe, la autosuficiencia que te hace creer que no lo necesitas, la amargura que envenena tu espíritu. Se siente como que te consume, lo sé, pero en realidad te está refinando. Está revelando el acero puro y resistente que siempre ha estado dentro de ti, oculto bajo capas de escombros. Después del fuego, cuando estás al rojo vivo, vulnerable y completamente maleable, viene el martillo. El herrero te coloca con firmeza sobre el yunque que es su palabra inmutable, la única verdad sólida en un mundo que cambia.
Y comienzan los golpes, golpes duros, rítmicos, repetitivos, ensordecedores. Cada golpe resuena en tu ser y parece un castigo, un ataque sin sentido que te deja sin aliento. Desde la perspectiva del metal, es una tortura, pero desde la perspectiva del herrero, cada golpe tiene un propósito medido y preciso. No son golpes de ira, son golpes de amor intencional. Está dando forma. Está quitando lo que sobra, está aplanando las áreas abultadas de tu ego, está creando un filo afilado donde antes solo había debilidad, está forjando la estructura interna, la integridad y la resistencia que te permitirán resistir en la batalla sin quebrarte. Esos golpes son las dificultades, las decepciones, las puertas que se cerraron, las pérdidas que has enfrentado. No son para romperte, son para formarte. Y el maestro herrero, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cuánta presión aplicar, dónde golpear y cuándo detenerse. Él no te dará ni un golpe más de lo necesario para cumplir el diseño glorioso que tiene para ti. Y finalmente, después del calor insoportable del fuego y los golpes implacables del martillo, cuando la espada ya tiene su forma y su filo, el herrero la sumerge bruscamente en agua fría. Es un shock térmico violento y repentino, un cambio abrupto que sella su fuerza, que templa el acero y lo hace resistente, duradero, casi inquebrantable. Ese momento de shock, ese cambio drástico, es a menudo cuando Dios te saca de una situación de prueba intensa y te pone en un lugar de aparente soledad o incertidumbre. Sientes el frío, el aislamiento, la confusión de la transición, pero es en ese templado que tu carácter se solidifica. La fuerza que ganaste en el fuego y con los golpes se vuelve una parte permanente de quién eres. Si has llegado hasta este punto del video, no es por accidente. Es porque tu espíritu reconoce el sonido del martillo y el calor del fuego, y sabe en lo más profundo que no es para tu destrucción. No te detengas ahora. Estás a punto de entender por qué la forja ha sido tan intensa. Capítulo 4. La clave que lo cambia. Todo ahora, escucha con toda tu atención, porque esta es la segunda gran revelación que va a transformar radicalmente tu manera de ver el sufrimiento para siempre. La intensidad de tu prueba es directamente proporcional a la magnitud de tu llamado. Permíteme repetirlo para que penetre en cada fibra de tu espíritu. La intensidad de tu prueba es directamente proporcional a la magnitud de tu llamado. Un simple cuchillo de cocina o una pequeña navaja de bolsillo no requiere mucho fuego ni muchos golpes. Se forja con relativa rapidez y con un proceso menos riguroso. Cumple su propósito, pero es un propósito limitado. Pero la espada de un rey, una espada destinada a ganar batallas épicas, a derribar fortalezas, a defender un reino entero, a cambiar el curso de la historia. Esa espada requiere un proceso de forja mucho más largo, mucho más intenso, mucho más doloroso. Requiere el metal más puro, el fuego más caliente y los golpes más precisos. Si en este momento te sientes bajo un fuego que parece consumir hasta tu alma y bajo golpes tan implacables que crees que no podrás soportar uno más, no es porque Dios te haya olvidado o te esté castigando. Es exactamente lo contrario. Es la más clara evidencia de que te está forjando para un propósito extraordinario, de un calibre que ahora mismo no puedes ni empezar a imaginar. Piénsalo desde una perspectiva estratégica y espiritual. El diablo no desperdicia su mejor artillería, sus ataques más feroces y su oposición más implacable, en soldados de bajo rango que no representan una amenaza. Él concentra su fuego en aquellos que tienen el potencial de causar el mayor daño a su reino de oscuridad. Por lo tanto, el nivel de guerra espiritual y de dificultad que enfrentas no es una señal de la ausencia de Dios, sino una evidencia irrefutable de tu potencial en Él y del valor de tu destino. Cada lágrima que has derramado está templando la resistencia de tu espíritu,
para que puedas llevar consuelo a otros. Cada vez que te sentiste roto hasta los cimientos y por su gracia te levantaste de nuevo, el filo de tu testimonio se ha hecho más agudo. Cada noche que oraste en un silencio que parecía vacío, tu capacidad para soportar la presión y mantener la fe en la oscuridad se ha fortalecido. Estás siendo preparado para manejar una bendición, una autoridad espiritual y una responsabilidad que en tu estado anterior te habrían aplastado y destruido. Dios, en su amorosa omnisciencia, nunca te dará el peso de un gran propósito sin antes desarrollar en ti los músculos espirituales necesarios para soportarlo. Tu prueba no es una prisión, es el gimnasio de Dios, y tú estás en un entrenamiento de élite para campeones. Capítulo 5. El mapa oculto en las Escrituras. Esta verdad no es una simple idea motivacional o un pensamiento positivo. Es un principio divino que está tejido a lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El apóstol Pablo, un hombre que experimentó naufragios, prisiones, azotes, hambre y persecución constante, nos entrega la clave maestra en Romanos 8:28, una de las promesas más poderosas de la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Analiza esta frase con la profundidad que merece. Nota que no dice que todas las cosas son buenas en sí mismas. La traición no es buena, la enfermedad no es buena, la pérdida de un ser querido no es buena. Son dolorosas y, a menudo, producto del mal en el mundo. Pero lo que la promesa declara es que Dios, nuestro Padre, tiene el poder soberano y la habilidad alquímica de tomar incluso las peores cosas, las más injustas, las más dolorosas, y hacer que cooperen para bien en la vida de aquellos que lo aman. Él es el maestro tejedor, que toma los hilos oscuros y rotos de nuestro sufrimiento y los entrelaza con los hilos dorados de su gracia para crear un tapiz de propósito que desde nuestro lado parece un caos, pero desde el suyo es una obra de arte. Luego en Jeremías 29:11, en uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel, Dios les hace una declaración que resuena hasta el día de hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es crucial entender el contexto para absorber todo su poder. Este versículo no fue dado a un pueblo en un tiempo de prosperidad y bendición. Fue entregado a un pueblo en el exilio, en Babilonia, habiendo perdido su hogar, su templo y su libertad. Se sentían abandonados, castigados y olvidados por Dios. Y es precisamente en ese momento de mayor dolor y confusión que Dios les recuerda: a pesar de lo que ven con sus ojos y sienten en sus corazones, mi plan para ustedes no ha cambiado. Esto que están viviendo, este exilio, no es el destino final. Es solo una parte dolorosa, pero necesaria del camino hacia el final glorioso que les he prometido. Dios no está improvisando con tu vida. Tu historia fue escrita por Él antes de que nacieras, y cada capítulo, incluso el que estás viviendo ahora, que puede parecer el más oscuro y confuso, está bajo su control soberano y trabaja de manera intrincada para llevarte al glorioso final que Él ha diseñado exclusivamente para ti. Capítulo 6. La larga preparación del rey. Para que esta verdad se arraigue en tu corazón como un ancla, pensemos en la vida de David, un ejemplo perfecto y detallado de la forja divina. Vemos a un joven pastor, casi un niño, anónimo y olvidado por su propia familia, hasta el punto de que su padre ni siquiera lo presenta cuando el profeta llega. El profeta Samuel llega a su casa para ungir al próximo rey de Israel. Después de que todos sus hermanos mayores, más altos, fuertes e impresionantes, son rechazados uno por uno, David es llamado del campo, oliendo a ovejas y a intemperie. Y allí, en medio de la confusión de su familia,
El aceite de la unción es derramado sobre su cabeza. La promesa estaba hecha. El decreto celestial había sido pronunciado. ¿Qué pasó después? ¿Fue llevado en una carroza dorada al trono? No. Fue devuelto al campo de ovejas, a la monotonía, a la soledad y al mismo trabajo humilde de siempre. Y desde allí comenzó la forja más intensa que uno pueda imaginar. Primero, fue al campo de batalla, no como un soldado, sino como un simple repartidor de comida para sus hermanos. Allí se encontró frente a un gigante que tenía a todo un ejército de guerreros experimentados paralizado de terror. En ese valle, enfrentando a Goliat, no solo aprendió a ser valiente, aprendió a depender radicalmente del poder y el nombre de Dios, no de su propia fuerza o habilidad, una lección que necesitaría en cada batalla futura. Después, sirvió en el palacio del rey Saúl. Allí, en medio de la política, la envidia tóxica y los celos mortales, aprendió a navegar la traición y la injusticia, mientras mantenía un corazón puro. Sobrevivió a los intentos de asesinato de un rey atormentado, aprendiendo a discernir los espíritus y a confiar en la protección sobrenatural de Dios cuando no había escapatoria humana. Luego, la forja se intensificó al máximo. Pasó años como un fugitivo, siendo cazado como un animal por el mismo rey al que había servido fielmente. Vivió en cuevas frías y húmedas como Adulam, en el desierto árido de En-Gadi, liderando a un grupo de hombres descontentos, endeudados y marginados, la escoria de la sociedad. Desde una perspectiva humana, la promesa de Dios de hacerlo rey parecía una broma cruel, una mentira. Era un rey en el exilio, no un rey en preparación. Pero cada etapa de ese doloroso proceso era su escuela de liderazgo. En las cuevas aprendió a forjar un ejército leal desde cero, a inspirar a hombres quebrantados y a ser un líder en las peores circunstancias imaginables. Y lo más importante, en la soledad y la angustia de la persecución, aprendió a derramar su corazón ante Dios con una honestidad brutal, escribiendo los salmos, creando un legado de adoración y vulnerabilidad que daría consuelo y fortaleza a millones de personas por miles de años. Cuando finalmente, después de todo ese proceso, David se sentó en el trono, no era el mismo pastorcillo que fue ungido. Era un guerrero probado, un estratega brillante, un líder compasivo, un adorador apasionado, un hombre conforme al corazón de Dios, forjado y perfeccionado en el fuego de la adversidad. Tu cueva, tu desierto, tu prueba, puede ser la escuela donde Dios está forjando al rey o la reina que llevas dentro. Dios no ha terminado contigo. Apenas está comenzando a revelarte para qué te ha estado preparando. Capítulo 7. Las 3 señales de tu preparación divina. Entonces, en la práctica, ¿cómo puedes saber, en medio de la confusión y el dolor, que esto es realmente una preparación de Dios y no simplemente un sufrimiento sin sentido? En el inicio te prometí 3 señales inequívocas. Estas no son necesariamente señales externas y espectaculares, como una luz del cielo. Son cambios internos, profundos y sutiles que el Espíritu Santo obra en ti mientras estás dentro de la forja. Presta atención y mira si reconoces esto en tu propia vida. La primera señal es una santa insatisfacción. Empiezas a sentir una profunda e inexplicable inquietud con el status quo, con la vida superficial y cómoda que quizás antes anhelabas. Las cosas que antes te satisfacían, como ciertos entretenimientos, conversaciones vanas, metas mundanas o el reconocimiento social, ahora te parecen vacías, sin sustancia, como comer algodón de azúcar. Sientes un hambre creciente por más de Dios, un anhelo de propósito que va más allá de simplemente pagar las cuentas, sobrevivir la semana y vivir para el fin de semana.
Esta insatisfacción no es un descontento negativo o una queja amarga, es el llamado de Dios despertando tu espíritu a la grandeza para la que fuiste creado. Es la semilla de tu verdadero destino que comienza a germinar en la tierra fértil de tu prueba, empujándote a buscar algo más real, más eterno, más significativo. La segunda señal es lo que llamo el entrenamiento encubierto. Miras tu vida y te das cuenta de que las pruebas recurrentes que enfrentas, aunque dolorosas y frustrantes, te están forzando a desarrollar habilidades, virtudes y un carácter que desesperadamente necesitabas, pero que no tenías la disciplina para cultivar por tu cuenta. Si luchas con la paciencia y el control, Dios permite situaciones frustrantes que te obligan a rendirte y esperar en Él. Si tu debilidad es el perdón, Él permite que personas te hieran profundamente para que aprendas a liberar el poder transformador del perdón desde las entrañas. Si eres temeroso e inseguro, Él te llevará al borde de tus miedos una y otra vez para enseñarte a caminar por fe y a confiar plenamente en su poder en lugar del tuyo. Cuando miras hacia atrás, empiezas a conectar los puntos y te das cuenta de que cada desafío ha sido un módulo perfectamente diseñado en el plan de estudios de Dios, equipándote con las herramientas exactas que necesitarás para la misión que te espera en tu próxima temporada. La tercera señal es un propósito que arde sin claridad. Esta es quizás la más misteriosa y la más poderosa de las señales. En lo profundo de tu ser, en el centro de tu espíritu, sientes una convicción inquebrantable de que estás destinado a algo grande, aunque no tengas la más mínima idea de qué es, cómo será o cuándo sucederá. Es un fuego interno, una certeza que no viene de la lógica ni de la evidencia externa. A pesar de que tus circunstancias actuales gritan fracaso, retraso o imposible, algo dentro de ti susurra con firmeza: destino. No puedes explicarlo con palabras, no puedes ponerlo en un plan de negocios, pero sabes que lo sabes. Tu vida cuenta. Tu dolor no será en vano y tu historia tendrá un impacto. Esta es la brújula de Dios instalada en tu corazón, apuntando siempre hacia un norte que tus ojos naturales aún no pueden ver. Es la fe que te mantiene en pie cuando todo a tu alrededor y dentro de ti te dice que te rindas. Es la promesa de Dios, ardiendo como una llama piloto que ninguna tormenta de la vida puede apagar. Capítulo 8. La gloria del propósito revelado. Si reconoces estas tres señales en tu vida, o incluso una de ellas con claridad, quiero que respires profundo y te alegres en medio de la prueba. Porque no estás perdido en el desierto, estás en la etapa final, en el taller del Maestro. Y aquí está la tercera y última revelación, la que nos lleva a la meta final y le da sentido a todo el proceso. Llegará un día, tan seguro como que el sol sale cada mañana, en que mirarás hacia atrás y todas las piezas del rompecabezas de tu vida encajarán con una perfección asombrosa y sobrecogedora. El caos se convertirá en un cosmos. El aparente desorden se revelará como un diseño divino de una belleza que te dejará sin palabras. Verás con una claridad que te hará llorar de gratitud, cómo esa traición tan dolorosa te enseñó a poner tu confianza únicamente en Dios, la roca inamovible, y no en la fragilidad humana. Comprenderás cómo esa pérdida devastadora que te vació por completo, en realidad te estaba vaciando del orgullo y la autosuficiencia para llenarte de una compasión y empatía sobrenaturales que ahora usas para sanar a otros que atraviesan el mismo valle oscuro. Reconocerás cómo ese largo periodo de silencio y espera forjó en ti una fe tan pura y resistente que ahora puedes sostener a otros en sus dudas y decir con autoridad: espera, Dios es fiel. Y en ese momento de revelación no sentirás amargura por el pasado. No habrá resentimiento por el dolor.
En su lugar, sentirás una profunda y abrumadora gratitud que inundará todo tu ser. Gratitud por el fuego, gratitud por el martillo, gratitud por el templado, porque entenderás en cada fibra de tu ser que Dios no te estaba rompiendo, te estaba construyendo, no te estaba castigando, te estaba posicionando, no te estaba disminuyendo, te estaba expandiendo para poder contener la gloria que tenía para ti. Cada lágrima que regó la tierra árida de tu sufrimiento se habrá convertido en un fruto de propósito que ahora alimentará a multitudes. Tu historia de dolor se convertirá en un manual de supervivencia y esperanza para alguien que apenas está comenzando su propia prueba. Y ese día, el día en que veas tu para qué manifestado en toda su gloria, entenderás por qué Dios, en su soberanía y amor infinito, permitió cada uno de tus ¿por qué? Te darás cuenta de que la espada forjada en el fuego más intenso es la que brilla con más fuerza y la que maneja las batallas más importantes en las manos del Rey. Capítulo 9. Una palabra para tu futuro. Hoy hemos viajado juntos a través de una verdad transformadora. Hemos descubierto que tu dolor no es un callejón sin salida, sino un campo de entrenamiento divino. Hemos entendido que el silencio de Dios no es ausencia, sino la profunda concentración del maestro artesano forjando su obra maestra, que eres tú. Y hemos recibido la revelación de que la intensidad de tu prueba es la medida de la grandeza de tu llamado. Ahora, quiero que te detengas un momento. Cierra los ojos si puedes, respira hondo y escucha esto. Recíbelo no como una palabra de hombre, sino como un susurro directo del Espíritu Santo a tu corazón cansado y a tu espíritu agobiado. Dios no te trajo hasta este punto de tu viaje para abandonarte ahora. Sería contrario a su naturaleza, a su carácter de Padre fiel. La promesa que Él plantó en tu espíritu hace tanto tiempo, esa que parece tan lejana e imposible ahora mismo, sigue en pie y tiene una fecha de cumplimiento en su calendario. Esa prueba que parece interminable, que te roba el sueño y la paz, ya tiene una fecha de vencimiento en el cronograma del cielo. El proceso de la forja, el fuego y el martillo tienen un propósito y un final. Lo que el enemigo diseñó con la intención de destruirte, Dios, en su asombroso poder y sabiduría, lo está revirtiendo y usando para promoverte a un nuevo nivel de fe, autoridad y propósito que nunca habrías alcanzado de otra manera. Mantente firme. No te rindas cuando estás tan cerca de la meta. El proceso está llegando a su fin y tu temporada de manifestación y de ver la promesa cumplida está mucho más cerca de lo que tus sentimientos y circunstancias te dicen. Vamos a orar juntos, sellando esta palabra en tu corazón. Señor, te doy gracias por cada persona que ha perseverado hasta el final de esta reflexión, porque sé que es una señal de su hambre por ti. Tú conoces su pregunta silenciosa, su dolor oculto, su cansancio acumulado que a veces ni siquiera pueden expresar en palabras. Te pido ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que reemplaces su agotador ¿por qué? Con una revelación sobrenatural y personal de tu glorioso ¿para qué? Muéstrales en sus sueños, en tu palabra, a través de otras personas que estás trabajando diligentemente en el silencio, que cada golpe del martillo tiene un propósito de amor. Fortalece su fe donde es débil, renueva su esperanza donde ha menguado y llénalos con la certeza inquebrantable de que los estás preparando para algo más grande y maravilloso de lo que pueden pedir, pensar o imaginar. Que sientan tu presencia ahora mismo como un bálsamo sanador en sus heridas y un abrazo de Padre que dice, estoy aquí, estoy contigo y nunca te dejaré. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón y te dio esperanza, por favor, deja tu like. Es más que un clic,
Es una forma de decir amén a lo que Dios habló a tu espíritu hoy. Y como te pedí al principio, te invito a hacer un acto profético y declarar tu fe. Comenta con la frase, Dios me está preparando. Al hacerlo, estás sellando esta palabra sobre tu vida y uniéndote a una comunidad de creyentes que, como tú, están confiando en el proceso de Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido diseñado para fortalecer tu fe y ayudarte a entender el increíble propósito de Dios para tu vida. Recuerda siempre esto. Tu prueba no es el fin de tu historia, es simplemente la forja de tu glorioso destino.